Hola, bienvenidos a una nueva sesión donde queremos seguir profundizando en el conocimiento de la historia del pensamiento y la cultura en Occidente. Hoy queríamos aproximarnos a un tema no siempre bien conocido, aunque bueno, podemos decir que todos hemos oído hablar de él, y es ¿qué fue esto de la patrística? ¿Verdad? Que a veces ni los propios cristianos saben decir muy bien qué es, ni siquiera los que hemos estudiado filosofía sabemos precisar de qué es lo que hablamos cuando hablamos de la patrística. Bien, pues queríamos en esta sesión aproximarnos a dar algunas notas acerca de qué fue esto de la patrística. La patrística es el conjunto de doctrinas filosóficas, más bien habría que decir teológicas, que se atribuyen a un conjunto de autores de los primeros siglos de la historia que llamamos padres de la Iglesia. Bien, históricamente la patrística abarca desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo VIII después de Cristo. Y la patrística va a ser muy importante porque va a comenzar a configurar la ortodoxia cristiana y va a acabar representando la gran filosofía cristiana del primer milenio. Empieza por pensar la fe, el mensaje de Jesús, y acaba por configurar una gran concepción filosófica. Bien, y el término patrística pues deriva del término latino pater, que significa padre, pero usado no en un sentido biológico, sino en un sentido espiritual. En el Nuevo Testamento, pater o padre es la persona que nos hace crecer espiritualmente y que nos acerca a Jesús. Bien, el problema es que a veces se han utilizado los términos de patrología y patrística como sinónimos, y esto a veces hace que nos confundamos. El término que apareció primero fue el de patrología, que se lo debemos a un teólogo luterano, Juan Gerhardt, en una obra póstuma, y posteriormente apareció el de patrística para referirse a las distintas etapas que había tenido la teología cristiana, desde la teología bíblica, luego la patrística, luego la escolástica, luego la simbólica y finalmente la especulativa. Eran como las distintas etapas o periodos que había atravesado la formulación de la teología cristiana. Bien, y aunque a veces se usan como sinónimos, si somos rigurosos, en rigor debemos hablar de la patrología como el estudio de los escritos de los padres de la Iglesia, considerando los aspectos contextuales, biográficos o históricos de estos autores, o bien los aspectos literarios, formales y estilísticos de estas obras, y reservar el término de patrística para los contenidos doctrinales y teológicos de estos escritos. Bien, entonces lo patrológico sería lo contextual y lo patrístico sería lo doctrinal. Bien, por tener una norma clara para discernir estos dos conceptos que a veces encontramos usados como sinónimos. Bien, el problema de Jesús, claro, es que como otros grandes autores de la antigüedad, es que no deja nada por escrito. Todo lo que sabemos de él lo sabemos a través de terceros. Y claro, bueno, esto no era algo tan infrecuente, ¿verdad? Tan inusual en la antigüedad, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Sócrates, el maestro de Platón, como no deja nada escrito, que sepamos, y es más bien Platón el que pone por escrito en sus célebres diálogos la filosofía de Sócrates, ¿verdad? Y la inmortaliza en esos diálogos. Y lo vimos también en el caso, por ejemplo, de Amonio Sacas, en el neoplatonismo, este porteador de sacos del puerto de Alejandría, que ya en la época del helenismo, pues empieza también a recopilar, por así decir, oralmente, ideas, ¿verdad?, de la filosofía platónica, la filosofía aristotélica, y hace una suerte de síntesis que la cuenta en grupos de personas que están interesadas por la filosofía, y a la cual asiste, entre otros, Plotino, autor que va a poner por escrito en la obra que víamos de las Eneadas, la filosofía del neoplatonismo. Bien, pero entonces, como vemos, no es algo tan inusual en la época de Jesús el no poner por escrito la doctrina o el mensaje de un maestro, ¿verdad? Porque Jesús verdaderamente es un maestro. De hecho, maestro es la forma en que le llamaban sus amigos
es la forma en la que le llamaban sus apóstoles, es la forma en la que le llamaban sus discípulos, pero incluso sus detractores, los fariseos, los escribas, incluso otras personas no afines a su mensaje, también le llamaban maestro. El propio Jesús dijo de sí mismo: me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Dijo el propio Jesús. Lo que pasa es que, claro, Jesús es un maestro muy original, porque es un maestro cuyo mensaje se dirige a personas de toda clase y condición. No habla para un grupo privilegiado, para un grupo de iniciados, ¿verdad? Como veíamos en el caso de los pitagóricos, ¿verdad? O en el caso de los gnósticos en esta misma época, ¿verdad? Sino que Jesús se dirige a personas de toda clase y condición. Incluso parece mostrar cierta predilección por los marginados, los excluidos, los enfermos, ¿verdad? Incluso habla con los que no tienen voz en la sociedad de su tiempo, como los niños o como las mujeres, ¿verdad? Que esto era muy revolucionario en su tiempo. Bien, y claro, el problema es que Jesús no escribe nada y en un primer momento, pues sus discípulos, aquellos que han convivido con él, pues no sienten la necesidad de poner nada por escrito, porque son testigos presenciales, directos, de esas enseñanzas de Jesús, ¿no? en su vida, porque le acompañan, ¿verdad?, en muchos momentos de su propia vida. Y Jesús también les anuncia la venida inminente del reino de Dios. Y entonces, bueno, como ellos esperan la venida del reino de Dios, pues no, inicialmente no se sienten llamados a poner por escrito estas enseñanzas. Sin embargo, al diferirse esta venida del reino de Dios anunciada por Jesús, sienten la inquietud de empezar a poner por escrito y a pensar, a reflexionar sobre el mensaje que les ha transmitido Jesús. Y es ahí donde se empieza a configurar eso que se ha dado en llamar el legado o el depósito de la fe. Bien, y claro que progresivamente se va a ir elaborando y se va a ir categorizando, se va a ir expresando con más propiedad y rigor. Y va a cobrar una nueva dimensión en este grupo de pensadores que forman la patrística, que podemos decir que tiene tres grupos de autores. Por una parte estarían los padres apostólicos, que son los autores de los siglos I y II, escritores que casi están en la generación de los apóstoles. Sus escritos, muchos de ellos no pasan al canon bíblico, y entre ellos podemos citar a Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna o la propia Didache, que es cuestionable si pertenece o no a este primer periodo de los padres apostólicos, porque están en la generación de los apóstoles. Luego vendrían los padres apologistas o apologetas, ya del siglo II y III, que lo que van a hacer es una defensa inicialmente jurídica, escriben alegatos jurídicos, dice Etienne Gilson, alegatos jurídicos que son defensas ante las autoridades civiles del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los cristianos no rinden culto al emperador. También se tienen que defender ante la sociedad civil, porque son acusados de todo tipo de catástrofes y calamidades que ocurren en Roma. Son usados en eso que René Girard llama como chivo expiatorio, ¿verdad?, de la sociedad romana. Y por último, pues se tienen que empezar a justificar ante la filosofía griega. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, cuando comulgamos, pues recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces se les acusa de canibalismo. Es una de las acusaciones de las que se van a tener que empezar a justificar ante la propia filosofía griega, ¿verdad? Y empiezan a emplear conceptos como el de la transustanciación, ¿verdad? Empiezan a utilizar categorías propias de la filosofía griega, la realidad de Dios, que es uno y que es trino, ¿verdad? Dios es uno, pero son tres personas en una comunidad amorosa, ¿verdad? Bien, pues tienen que empezar a formular, hacer una apología que se vuelve más intelectual y más filosófica. Y luego ya llegamos a los padres de la Iglesia, ya del siglo III al siglo VIII de nuestra era, que es un conjunto de grandes escritores eclesiásticos que desarrollan ya su doctrina, la doctrina cristiana, en diálogo con la cultura griega y empleando los términos y las categorías propias de la filosofía. El fin de la patrística llega hasta en Occidente con la muerte de San Isidoro de Sevilla, este gran erudito de la Hispania visigoda o visigótica, que contribuyó grandemente a la formación de la unidad de España en esa etapa de los visigodos, que escribe una obra enciclopédica, las etimologías, que dice Julián Marías que va a ser la obra de referencia en todas las bibliotecas europeas durante más de un milenio,
es un autor capital para la historia de España y capital también para la configuración de la cultura europea durante todo el medievo. Y luego en Oriente la patrística alcanza hasta, dura un poquito más, hasta la muerte de Juan Damasceno en el año 750 o 749, ya en el siglo VIII, en ese cuando cae en ese marco que constituye el Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente. Bien, el gran mérito de todos estos autores que hemos visto de la patrística, de todos estos autores cristianos, es que entraron en diálogo con la cultura pagana, romana, y pasaron de la crítica a los aspectos negativos como la idolatría de los romanos o la crítica a las costumbres tan bárbaras como estos espectáculos en el Coliseo y demás, a centrarse en los aspectos más positivos, más propositivos. La fe, decía Juan Pablo II, se propone, no se impone, ¿no? Y que además llevaron a humanizar la sociedad. El sociólogo norteamericano de nuestros días, Rodney Stark, en una obra How the West Won, decía que la praxis de la caridad fue un factor determinante del éxito del cristianismo en el seno de la cultura y la sociedad romana. ¿Por qué? Porque los cristianos atendían a los enfermos, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, y esa caridad, esa praxis de la caridad, pues tuvo un enorme éxito entre todas las clases sociales del Imperio Romano. Tan es así que hasta algunos emperadores intentaron rivalizar sin éxito con la caridad cristiana. Bien, pues este es otro factor que no debemos perder de vista, no solamente lo doctrinal, sino la praxis. De hecho, se considera que los grandes escritores, los padres de la Iglesia, tuvieron esa buena praxis también, que es complementaria a lo doctrinal, ¿no? Para tener esa coherencia de vida que caracteriza la santidad de vida. Bien, el máximo representante de la patrística será un escritor romano, ya del siglo IV al V después de Cristo, que nace en el Imperio Romano, pero en el norte de África, concretamente en la ciudad de Tagaste, en la provincia romana de Numidia, que estudia el cristianismo en su juventud, lee la Biblia. Lo que pasa es que desecha el cristianismo en su juventud, probablemente porque no entiende lo que lee, y sin embargo luego, tras un intenso periplo intelectual viajando por distintos lugares del Imperio Romano, va a llevar a reformular el cristianismo en todo su esplendor y a llevarlo a nuevas cotas de expresión conceptual y de rigor intelectual. Bien, San Agustín con ello se va a convertir no solo en un santo de la Iglesia, sino también en el máximo representante de toda la patrística cristiana y de todo el pensamiento cristiano del primer milenio, que además supondrá la ortodoxia de la religión cristiana durante siglos. Bien, pues no sé si conocíais bien este movimiento de la patrística y este diálogo tan interesante que hicieron los primeros pensadores cristianos con la sociedad de su tiempo, que nos debe servir como modelo también de lo que toda persona con una inquietud religiosa pues puede hacer por ayudar a reflexionar a la sociedad de su tiempo, ¿verdad? Y no solo hacerlo desde lo doctrinal, sino también desde la buena praxis, como hicieron estos grandes autores de los primeros siglos del cristianismo. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo donde seguiremos conociendo y profundizando en la historia del pensamiento. Gracias.